Más hechos, más información. RCN Radio. Son las 7 de la mañana, 38 minutos. Hay un gran tema, una gran arista que vale la pena que pongamos en la agenda informativa, en la agenda pública, y tiene que ver con una tarea que busca encontrar a las personas LGBT cuyo paradero se desconoce y que fueron víctimas del conflicto armado. Es decir, esa es una tarea pendiente allí que se está tratando de desentrañar o de aclarar. Se ha creado una mesa técnica en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas única y exclusivamente para tratar de encontrar a personas LGBT que se encuentran desaparecidas y cuya desaparición hace parte precisamente de todo lo que ocurrió en el conflicto armado que no ha perdonado a nadie. Javier Yules. En la región del Cesar, asegura Beatriz Elena Mejía Vizcaíno, miembros de grupos armados ilegales persiguieron y violentaron a personas LGBT en el rigor del conflicto armado. Recuerda la lideresa de la organización Paz Diversa y Afirmativa que ella estaba entre quienes tuvieron que salir de sus territorios por amenazas. Nos pegaban nuestros nombres en pasquines en nuestras calles, nos decían se van, los matamos, les damos tantas horas y nos tocaba salir del territorio. En la década de los 90, el oriente antioqueño fue sede de un incremento de los hechos violentos contra personas LGBT. John Jairo Botero Pérez, del colectivo Crisálida en el municipio de San Rafael, asegura que ya no quedaba en donde enterrar a los muertos. El desplazamiento masivo, la violencia, llegó hasta un punto en que en nuestro cementerio no quedaba una bóveda para enterrar una víctima más, pero que a través de todo lo que sucedió en ese momento nos da pie para decirle a la gente que no se vuelva a repetir esas acciones que tenían contra las comunidades. Como consecuencia de esa violencia, muchas personas de las que tuvieron que salir de sus territorios se perdió el rastro. Angie Inestrosa, abogada de la organización Caribe Afirmativo, sostiene que la desaparición forzada de personas LGBT no solo corresponde a un cuerpo, sino además a una identidad, y por esa razón su búsqueda también tiene que tener un enfoque. El entender el contexto de desaparición y de búsqueda es más difícil. Inclusive también implica poder también vincular a la ciudadanía y a todas las personas para saber qué está pasando. Con el mandato recibido por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas se conformó una mesa técnica nacional para iniciar una búsqueda con enfoque de género. Esa instancia tendrá en cuenta que la desaparición de las personas LGBT tiene otras implicaciones como la violencia sexual, reproductiva y por prejuicios. Incentivar y fortalecer la participación de la ciudadanía y de las personas LGBTI en la búsqueda de personas y para entender esa desaparición. Entonces, es involucrarlas para que a través de ella podamos entender por qué las lesbianas, las bisexuales, las trans y los gays fueron desaparecidos en el marco del conflicto armado. En la mesa técnica conformada en los Montes de María, una de las zonas más afectadas en el marco del conflicto armado, se buscará establecer los contextos de las violencias que dieron origen a la desaparición de las personas LGBT y resaltar un fenómeno que, a pesar de ser poco visibilizado, también existió. Vale la pena, por eso de verdad, Javier Yules, vale la pena que insistir en este tipo de informaciones. Es que en el marco del conflicto armado, cerca de 4.700 personas LGTB fueron desaparecidas. Y un horror, ¿no? La cifra es impresionante, Juan Manuel, y si hasta ahora se está investigando y se está haciendo lo de las agresiones sexuales directamente, por ejemplo, a mujeres, esto de la comunidad LGBTI es mucho más difícil. Fíjese que la ONU lo hacía y lo hizo este año cuando pasó lo de Afganistán, cuando los talibanes tomaron nuevamente el poder, pues los llamados en el mundo entero era que se respetaran los derechos obviamente de las mujeres, pero lo decía Naciones Unidas. ¿Y qué pasa con las otras minorías? ¿Qué pasa con los miembros de la comunidad LGBTI que finalmente también están ahí? ¿Qué les va a pasar después? Eso mismo pasa en cualquier conflicto armado, pasa aquí en Colombia. Alguna vez hablando sobre este tema con funcionarios de este comité de búsqueda y demás, el 6R, que siempre está allí, nos comentaban hace muchos años, que esto se da porque a veces ellos claramente y abiertamente todavía pues no han declarado que son de la comunidad LGBT, que son homosexuales y demás, y esto hace que infortunadamente haya un subregistro realmente de estas personas que sí han sido involucradas en el conflicto armado y que hoy deben conocer la verdad, sobre todo sus familiares, que son los que en última lo requieren. En condiciones habituales la población LGBTI ha sido invisibilizada y mire usted, en medio del conflicto armado muchísimo más, por eso es oportuno que en medio de la invisibilidad que se ha sometido a la población LGBTI en el conflicto ahora se esté buscando a los desaparecidos. Sin duda.